¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás solo? Yo lo siento a diario. Mi familia está condenada, pero lo peor es que no tenemos forma de escapar. Y todo esto empezó por un trato que mi abuelo hizo con el diablo. No quiero que pienses que estoy exagerando. No es una historia inventada ni una película de terror. Esto, lo que voy a contarte, ocurrió en nuestra propia casa, con mi propio abuelo. Un hombre que creía que podía controlar todo, incluso a la muerte. Pero el diablo no juega de esa manera. Y lo peor de todo es que el precio que mi abuelo pagó, lo estamos pagando nosotros, sus hijos, sus nietos, en este mismo momento. ¿Te atreves a escuchar cómo comenzó todo? Te advierto, es algo que jamás olvidarás. Mi abuelo nunca fue un hombre común. Siempre nos decía que conocía secretos antiguos, cosas que él había aprendido cuando era joven. Me acuerdo de cómo nos contaba historias de sus viajes, de esos lugares oscuros donde los rituales y las tradiciones ancestrales se llevaban a cabo a escondidas. Él hablaba con una seguridad aterradora, como si supiera algo que nosotros no comprendíamos. Pero, claro, nosotros, de niños, solo pensábamos que era parte de su carácter excéntrico. Nunca pensamos que, en algún momento, esas historias serán mucho más que cuentos. Que esa pasión por lo oculto terminaría sellando nuestro destino. Todo empezó una tarde lluviosa. Recuerdo perfectamente cómo la tormenta golpeó las ventanas de la casa. Mi abuelo, con su aspecto encorvado y su mirada perdida, se sentó frente a la chimenea. Estaba pálido, más pálido de lo habitual. Sus manos temblaban mientras sostenía un trozo de papel que, al principio, pensé que era una carta vieja. «Esto tiene que estar aquí por una razón», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Yo estaba cerca, en la sala, y escuché claramente. Quería preguntarle qué era eso, pero algo me detuvo. Algo en el aire me hizo sentir que no debía hacerlo. Mi abuelo levantó la mirada y me vio. Su rostro estaba serio, incluso aterrador. Como si, de alguna manera, supiera que mi curiosidad me llevaría a la verdad. «Nunca hagas lo que hice yo», me advirtió en tono grave. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente para siempre. En ese momento, no entendía lo que significaban. Pero después de esa noche, todo cambió. Unos días más tarde, mi padre me contó, de manera indirecta, que mi abuelo había tenido un encuentro con un hombre extraño años atrás. Decían que no era humano, o al menos no lo parecía. Un extraño que había llegado al pueblo en medio de la oscuridad, sin nombre y sin pasado. Fue esa misma noche cuando mi abuelo, en su desesperación, hizo el trato. El pacto era simple, o al menos eso fue lo que él creyó: riqueza, poder y una vida libre de enfermedad. Pero, a cambio, algo debía pagar. Algo que, según las leyendas que él conoció, se cobraba al final del camino. A lo largo de los años, mi abuelo tuvo lo que pidió: riqueza, buena salud, una vida larga, pero a costa de algo más. Siempre creí que mi abuelo vivía con miedo, que algo lo perseguía, pero no fue hasta mucho tiempo después que descubrí la verdad. Un día, mientras investigaba entre sus cosas, encontré una foto muy antigua. Era él, joven, ya a su lado, un hombre que no podía identificar. El hombre de la foto tenía ojos extraños, oscuros, y su sonrisa era una sonrisa malvada. Esa imagen me perturbó tanto que no pude dejar de mirarla. La sensación de que algo oscuro me observaba creció en mi interior, como si un presagio se estuviera haciendo más fuerte. Lo que mi abuelo nunca nos dijo, lo que jamás se atrevió a decir, es que el pacto no solo le había dado lo que pidió, sino que también había atado su alma al diablo, quien ahora buscaba cobrar su parte del trato. Y es aquí donde todo comenzó a cambiar. Fue en ese momento cuando empezaron los sucesos extraños. Las sombras en la casa, los ruidos inexplicables, las voces que no venían de nadie. Todos esos eventos aterradores que nos hicieron temer por nuestras vidas.
A veces me pregunto si mi abuelo lo sabía todo desde el principio, o si él también fue víctima de esa tentación, esa oscuridad que viene cuando se cree que se puede controlar lo imposible. Lo que sí sé es que su decisión, esa noche, vendió nuestro destino. Los cambios comenzaron poco después de que mi abuelo hizo ese trato. Al principio, todo parecía normal, pero pronto, detalles pequeños comenzaron a resaltar. Mi abuelo ya no era el mismo hombre. Su rostro, que antes reflejaba seguridad, ahora estaba marcado por una sombra extraña, como si una parte de él hubiera sido arrancada y otra, más oscura, hubiera tomado su lugar. En las noches, escuchábamos ruidos extraños en la casa. Al principio, pensábamos que era el sonido normal de la madera crujiente, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba sucediendo. Las luces de la casa titilaban sin razón aparente, las puertas se cerraban solas, y en la oscuridad se escuchaban murmullos que no podíamos identificar. Una noche, me levanté en medio de la madrugada por un ruido. Al caminar por el pasillo hacia la sala, vi a mi abuelo de pie junto a la ventana, mirando al vacío. No estaba haciendo nada, simplemente observaba, pero su expresión era indescriptible. No era de miedo, era algo mucho más profundo, como si estuviera buscando respuestas en algo que solo él podía ver. Intenté hablarle, pero no dijo ni una palabra. Simplemente levantó la mano, como si me pidiera que me callara. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo su figura se desvanecía en la oscuridad. En ese instante, sentí que algo estaba mal, muy mal, pero no entendía qué era exactamente. A la mañana siguiente, las cosas empeoraron. Mi madre comenzó a tener pesadillas. Decía que veía a un hombre alto y delgado, que la observaba desde la sombra. Despertaba sudando, aterrada, y en su rostro se veía una expresión de terror absoluto. No quería decirnos más, pero el miedo era evidente en sus ojos. Por su parte, mi padre parecía indiferente, como si no le importara lo que ocurría. Sin embargo, su actitud comenzó a cambiar también. Se volvió más irritable, como si algo estuviera apoderándose de él, algo que no podía controlar. Fue entonces cuando, una noche, vi por primera vez a él. El hombre extraño. Estaba parado en el jardín, entre las sombras de los árboles, mirando hacia nuestra casa. Sus ojos eran oscuros, como pozos sin fondo, y su rostro, aunque parcialmente cubierto por la oscuridad, transmitía una maldad indescriptible. Intenté gritar, pero no pude. Mi cuerpo se quedó paralizado, como si algo me estuviera impidiendo moverme. El hombre no se mueve ni un centímetro. Solo nos vigilamos, como si estuviera esperando algo. Y entonces, justo cuando pensé que mi corazón iba a detenerse, desapareció. Se desvaneció en la nada, como si nunca hubiera estado allí. Esa fue la primera vez que vi al diablo, aunque no lo sabía en ese momento. Lo supe después, cuando comencé a encontrar más y más pruebas de que, de alguna manera, mi abuelo había llamado a algo mucho más siniestro que un simple ser humano. Las visitas de ese hombre se hicieron más frecuentes. Siempre aparecía en la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Mi abuelo ya no podía dormir. Se sentaba en su silla, mirando hacia el vacío, esperando la visita de aquel ser extraño, como si fuera parte de su destino. Y mientras tanto, la casa seguía cambiando. Ya no era un hogar cálido y lleno de recuerdos. Las paredes se sentían frías, el aire denso, pesado, como si algo estuviera presente en cada rincón, esperando a atraparnos. Mi madre, que antes era una mujer fuerte, empezó a enfermar. No solo básicamente, sino emocionalmente. Estaba perdida en un abismo, incapaz de reconocer lo que sucedió. La sombra del pacto de mi abuelo había alcanzado a todos, y la oscuridad que él había invocado comenzó a devorar nuestras almas, una a una. Las cosas no solo se quedaban en ruidos extraños o sombras que se desvanecían en la noche. Los cambios se intensificaron. A veces, me despertaba en medio de la madrugada, sintiendo una presencia a mi lado. No era un sueño, era real.
La sensación de que alguien estaba observándome, respirando cerca de mi oído, me helaba la sangre. Mi abuelo, en sus últimos días, se volvió completamente insociable. No hablaba con nadie. Ya no era el hombre que había sido antes. Su cuerpo estaba agotado, como si una fuerza invisible le estuviera robando la vida. Las arrugas de su rostro se profundizaban cada vez más, y su piel, antes lozana, se volvía cada vez más gris. Sabía que no solo estaba envejeciendo. Algo más lo estaba consumiendo. Algo mucho más oscuro que la simple vejez. Una noche, después de uno de sus largos silencios, mi abuelo se levantó repentinamente de su silla y me miró fijamente. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como si no hubiera alma en ellos. Fue como si, en ese momento, hubiera reconocido que su tiempo se agotaba, que su deuda estaba por ser cobrada. No escaparás de él, me dijo, su voz baja y quebrada. Y entonces, esa misma noche, sucedió algo que cambió todo. Estaba en mi habitación, la casa sumida en un silencio absoluto, cuando escuché un golpe fuerte, proveniente de la planta baja. Bajé corriendo, mi corazón palpitando como nunca antes. Al llegar al salón, vi la figura del hombre extraño. Estaba allí, justo frente a mi abuelo, que lo miraba sin moverse, sin expresar ni una emoción. Estaban conversando en voz baja, pero no podía escuchar las palabras. El hombre levantó la mano, señalando algo en el suelo. Mi abuelo se arrodilló, como si estuviera obedeciendo una orden. El miedo recorrió mi columna vertebral. Mi cuerpo no respondía, pero algo me obligaba a acercarme más. Me arrastré por el suelo hasta quedar lo suficientemente cerca. Allí, en el suelo, vi algo que nunca podrás olvidar. Era un círculo, un símbolo que brillaba con una luz roja, como si fuera sangre. El hombre extraño, en su silencio absoluto, comenzó a murmurar algo, y mi abuelo, con los ojos vacíos, levantó un cuchillo. En ese instante, supe que algo horrible estaba a punto de ocurrir. Mi madre, que escuchó el ruido, bajó corriendo. Pero cuando entró en el salón, lo único que vio fue a mi abuelo, de rodillas, sin reaccionar, y el hombre extraño que desapareció en la oscuridad. No había cuchillo. No había símbolo en el suelo. Todo parecía haber sido una ilusión. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Algo muy real estaba sucediendo, y no entendía completamente qué era. Esa noche, las pesadillas no me dejaron dormir. Vi imágenes borrosas de aquel hombre extraño, de mi abuelo, y del círculo rojo en el suelo. Los murmullos no cesaban, se repetían una y otra vez, como una canción macabra. Había algo más, algo que no entendía, pero que ya no podía ignorar. Esa noche, la oscuridad parecía más densa. Como si las paredes de la casa se acercaran lentamente, apretándonos hasta la asfixia. Durante días, sentí que algo había cambiado en el aire, como si la casa misma hubiera sido poseída por una fuerza que ya no podíamos controlar. Al día siguiente, ocurrió algo extraño. Mi madre, que siempre había sido una persona fuerte, dejó de hablar. Ya no era capaz de mantener una conversación normal. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si estuviera mirando a través de nosotros, y no a nosotros. Cuando intentamos hablar con ella, respondía con monosílabos, o simplemente se quedó en silencio, mirando al vacío. Era como si su alma se hubiera desvanecido. Nos preocupamos mucho. Llamamos a los médicos, pero nadie sabía explicar lo que le sucedió. Sin embargo, cuando miraba a mi madre, veía en sus ojos algo que ya había visto antes. Ese vacío que comenzó en mi abuelo y que parecía contagiar a todos los que lo rodeaban. Una tarde, después de una llamada telefónica con uno de nuestros familiares lejanos, mi padre se volvió aún más extraño. Él también empezó a comportarse de manera diferente. Estaba más irritable, más violento. Ya no era el hombre que conocía. Sus ojos, al igual que los de mi abuelo, se oscurecieron y su mirada parecía perdida.
A veces lo veía mirando fijamente las paredes, como si estuviera viendo algo que solo él podía ver. Pero lo más aterrador de todo fue una noche en la que escuchamos una voz en la casa. No era de alguien que conociéramos. No era un murmullo, ni un susurro. Era una voz clara, fría, como si viniera directamente de las entrañas de la oscuridad. La escuchamos en todas partes. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto mi hermana y mi madre también la oyeron. La voz era conocida, la voz de mi abuelo. Pero ya no era él. Era algo diferente. Algo maligno que había tomado su forma. No hay escape, nos dijo, y esas palabras resonaron en nuestra mente como un eco que no se desvanecería. Desde esa noche, empezamos a ver cosas que no podíamos explicarse. El espejo del pasillo, que antes reflejaba nuestras imágenes con claridad, empezó a distorsionarse. Veíamos sombras que se movían detrás de nosotros, y nuestras caras, reflejadas en el vidrio, parecían de una extraña palidez, como si estuviéramos muertos. Las pesadillas se hicieron más intensas. Mi madre veía a mi abuelo todas las noches, siempre en la misma posición, de rodillas, murmurando palabras que no entendía. Mi hermana, la más pequeña, comenzó a hablar con alguien invisible. Decía que era el hombre de los ojos oscuros. Nadie sabía quién era, pero todos sabíamos que algo terrible se había desatado. Ya no podía dormir. Las sombras me acechaban, me seguían a todas partes, y no importa cuánto intentara huir, siempre estaban allí, cerca de mí. Vi las mismas sombras que mi abuelo había visto, esas mismas que lo acompañaban en su última época. Y lo peor de todo, lo que me aterraba más que nada, es que empecé a verlas cuando estaba despierto. El aire se volvió denso, y la sensación de que no estábamos solos se hacía más fuerte cada día. Mi familia se estaba desmoronando, consumida por algo que no podíamos comprender ni controlar. Los días parecían estirarse interminablemente, como si la realidad misma se estuviera desmoronando ante nuestros ojos. Todo lo que tocábamos, todo lo que sentíamos, estaba marcado por esa presencia. Ya no éramos los mismos. La casa nos estaba consumiendo, como si hubiera sido diseñada para ser nuestra tumba. Mi madre dejó de comer. No era por falta de apetito, era algo peor. No quería comer, no quería vivir. Su mirada ya no reflejaba el miedo, solo una aceptación sombría de que su destino estaba sellado. A veces, la estaba sentada frente a la ventana, mirando la tormenta, pero sin ver nada. Su alma había sido desgarrada, y no había nada que pudiéramos hacer para salvarla. Mi hermana, por su parte, se volvía más inquietante con cada día que pasaba. No hablaba, solo susurraba al vacío, como si estuviera en contacto con algo invisible. Su risa, que antes era alegre, se convirtió en algo distorsionado, como si estuviera viendo algo macabro, algo que la aterraba y la fascinaba al mismo tiempo. El hombre de los ojos oscuros la había marcado, y ya no era mi hermana. El aire en la casa se volvió más pesado, casi insoportable. Cada respiración se sentía como un esfuerzo, como si el aire estuviera impregnado con el mal que mi abuelo había traído con su pacto. La oscuridad ya no era solo de noche, se había filtrado en el día, como una niebla espesa que lo cubría todo. Cada rincón estaba invadido por ese mismo terror silencioso, que nos rodeaba, nos acechaba y nos devoraba poco a poco. Una tarde, decidió ir al sótano, un lugar que había evitado durante años. Algo me impulsó a hacerlo, una necesidad irracional de encontrar respuestas, de entender lo que mi abuelo había hecho, lo que había desatado. Al bajar las escaleras, el frío me golpeó con fuerza. La oscuridad era más densa allí, y pude sentir la presión sobre mi pecho, como si algo me estuviera esperando. La luz del sótano parpadeaba débilmente, y en la penumbra, vi una figura. Era una figura familiar, pero distorsionada. Al principio, no la reconocí, pero al acercarme, supe exactamente quién era. Era mi abuelo, pero ya no parecía humano. Su piel estaba arrugada, pero no por la edad,
sino por algo mucho más terrible. Su rostro era una máscara de terror y sufrimiento, como si estuviera atrapado en una pesadilla eterna. ¿Por qué lo hiciste?, le grité, aunque sabía que no podía esperar respuesta. Él solo me miraba con esos ojos vacíos, como si no estuviera allí, como si ya hubiera sido consumido por la oscuridad que él mismo había invocado. Las sombras en la sala se movían, como si estuvieran vivas, respirando, esperando a atraparme. De repente, el aire se cortó y sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Las sombras en el sótano se movían más rápido, y la sensación de que algo me estaba acechando creció. Fue en ese momento cuando entendió la magnitud del pacto. Mi abuelo no solo había entregado su alma, había entregado nuestras vidas, nuestras almas, a esa misma oscuridad que lo había consumido a él. Las visitas de ese hombre extraño, el ser que había estado acechándonos desde que mi abuelo hizo el trato, se hicieron más frecuentes. Ya no apareció solo en la oscuridad, ya no solo estaba en las sombras. Ahora podía verlo claramente, parado frente a nosotros, observándonos, esperando a que cayera la última ficha de este juego macabro. Las sombras comenzaban a tomar formas humanas, se movían por la casa como si tuviéramos que cumplir un destino marcado, uno que no podíamos cambiar. La atmósfera en la casa se volvió insoportable. Cada rincón parecía estar impregnado por esa sombra que se había apoderado de nosotros. Ya no sabíamos si lo que estábamos viviendo era real o si nos habíamos convertido en prisioneros de una pesadilla interminable. La casa había dejado de ser un hogar, era una prisión, y estábamos atrapados en ella. Un día, mientras intentaba salir para buscar ayuda, la puerta principal se cerró de golpe, como si algo invisible la hubiera bloqueado. Intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero no podía. Estaba atrapado, encerrado con la oscuridad que mi abuelo había desatado. Fue entonces cuando escuché su voz de nuevo, la voz de mi abuelo, ahora más distorsionada que nunca. Te lo dije, susurraba desde las sombras. Te lo dije, no hay forma de escapar. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. Mis ojos se llenaron de terror cuando vi una figura acercándose por el pasillo. Era el hombre extraño, la misma figura que había estado acechándonos desde que el pacto fue hecho. Esta vez, no solo estaba observándonos desde la oscuridad, sino que ahora caminaba hacia mí, con pasos lentos pero decididos. Sus ojos brillaban con una intensidad que me paralizó. Intenté gritar, pero no pude. El miedo me había dejado sin palabras. Mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar fijamente cómo la figura se acercaba más y más. El hombre extraño levantó una mano, y en ese instante, todo lo que había creído saber sobre el mundo se desmoronó. Su rostro cambió, se transformó en algo indescriptible, algo que no pertenecía a este plano de existencia. La realidad misma se rompió. Las paredes de la casa comenzaron a crujir, y el suelo tembló como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Fue en ese momento que comprendió que todo había sido un error. El pacto, la oscuridad, todo lo que mi abuelo había traído con él, ya no era algo que pudiéramos detener. Ya no estábamos luchando por nuestra supervivencia, sino por nuestra propia alma. El hombre extraño levantó ambos brazos, y las sombras a su alrededor comenzaron a envolverme, como si estuvieran devorando la luz, la esperanza, y todo lo que alguna vez fue mío. En ese momento, sentí una presión indescriptible sobre mi pecho. Las sombras me aplastaban, mi cuerpo se sentía ligero, como si estuviera siendo absorbido por el vacío. Entonces, algo extraño ocurrió. Antes de perder la conciencia, pude ver cómo mi abuelo apareció de nuevo, pero esta vez ya no era la figura distorsionada que había visto en el sótano. Era él, en su forma original, con los ojos llenos de terror. Me miró por última vez, y con un susurro casi inaudible, dijo, «Lo siento». Lo siguiente que supe fue que caí al suelo, y todo se volvió negro. Nunca supe qué pasó después. Pero la casa sigue allí, vacía, oscura, esperando a que otros caigan en su trampa.
La maldición que mi abuelo desató sigue viva, y aquellos que se atrevan a acercarse a ella, a entrar en su oscuridad, deberán pagar el precio. Porque el diablo nunca olvida, y la deuda sigue pendiente. El pacto no termina, solo cambia de manos.